Una fuerte reprensión divina. Apocalipsis capítulo 3 es el tema en el cual el pasaje en el cual nos encontramos el día de hoy. Recuerde que venimos hablando acerca de las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Ya llevamos 4 de 7. Si la recordamos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Éfeso, Sardis, Pérgamo, Tiatira. Ya hemos visto la enseñanza que el Señor nos da en cada una de estos mensajes, a cada una de las iglesias. Porque hemos aprendido que no es solamente el mensaje para una iglesia en un tiempo específico, sino que es un mensaje que es aplicable para cada uno de nosotros. Por tanto, debe ser estudiado en cada una de las congregaciones donde estemos nosotros reunidos. Siempre debemos de estudiar estos mensajes. Y aún más, debemos estudiar mucho el tema de la profecía. Es un tema que ya parece que hubiera sido excluido de las prédicas, de las enseñanzas bíblicas, de los estudios, pero es un tema fundamental porque es lo que nos muestra dónde estamos y para dónde vamos, incluso de dónde venimos. Este mensaje a las 7 iglesias, allí hemos encontrado a un Dios soberano que quiere hablarle a su pueblo, a Cristo Jesús hablándole a cada una de las iglesias. Y encontramos algo que llama mucho la atención y que siempre debemos prestarle atención es: yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Y esto debe estar retumbando todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor conoce lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que deseamos. Todo lo conoce el Señor. Y Él siempre va a sondear las intenciones de nuestro corazón. ¿Con qué intención estamos viviendo? Porque fácil es tratar de engañar, incluso lograr engañar a otras personas, pero es imposible engañar a Dios. Así que siempre prestemos atención a lo que el Señor nos dice en su santa palabra. El pasaje que hoy vemos es el mensaje a la iglesia de Sardis. Repito, habíamos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y hoy continuamos con el mensaje a la iglesia en Sardis. Dice la santa palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Una fuerte reprensión divina tenemos como tema para el pasaje del día de hoy, o bien para el tema del día de hoy. Hoy encontramos entonces al Señor Jesucristo hablándole inicialmente a la iglesia de Sardis, pero hoy también nos habla a nosotros. Y como siempre tratamos de hacerlo, hablamos un poquito del contexto de lo que era aquella ciudad, porque el Señor le está hablando a una iglesia que se encuentra en determinado lugar geográfico, en determinada ciudad. Esta ciudad de Sardis era una ciudad muy rica, era, estaba situada en las principales intersecciones, es decir, varios caminos llegaban, se encontraban allí en aquella ciudad y eran el, por donde transitaban, habían caminos, diferentes rutas comerciales. Entonces esto lo hacía una ciudad que recibía muchas personas que a su vez traían dinero, que iban quedando allí
en la ciudad a través de su comercio. Era conocida como la ciudad del dinero fácil, precisamente por lo que acabamos de hablar, porque tanta gente venía, compraba y vendía, que se hacía fácil para las personas que vivían allí hacerse de dinero fácil. Y esto desató una vida de lujos y de placeres desordenados. Esto les trajo esa abundancia de dinero para la ciudad. Tenían incluso entre los mismos visitantes, los transeúntes, los que conocían esta ciudad, tenían ellos la mala reputación eh, de cometer abiertamente actos de inmoralidad sexual. Es decir, la gente, sus alrededores, las otras ciudades identificaban a esta como una ciudad que era extremadamente abierta en inmoralidad sexual. Pensemos entonces cómo sería aquella ciudad. Ellos adoraban a una diosa llamada Cibeles, la llamaban la diosa madre. A esta le rendían adoración. Sus rituales eran a través de la inmoralidad y la impureza sexual. Es decir, a una diosa pagana con tributos paganos, inmorales y pecaminosos totalmente. ¿Cómo sería que los mismos paganos se referían a esta ciudad como desprecio o despreciable? Es decir, aunque tenía fama de que era una ciudad rica, también tenía fama de ser una ciudad despreciable por tantos actos de inmoralidad con los que vivían allí. Adicional a eso, se les conocía como una ciudad o unos habitantes de aquella ciudad que se caracterizaban por ser faltos de tolerancia, de compasión y de perdón hacia los demás. Es decir, se centraban en ellos y como eran quienes tenían el poder económico, vivían en esa arrogancia, en esa altivez que las demás personas para nada les importaban. Es decir, se sentían seguros de lo que tenían. Y con este contexto inicial podemos pensar qué similitudes hay con esta ciudad a lo que sucede en esta sociedad tan fácilmente de identificar. Personas que se sienten seguras por sus grandes riquezas, por su abundancia económica y menosprecian a los demás y principalmente menosprecian a Dios, menosprecian las enseñanzas. Y es muy normal escuchar en estas personas: yo no necesito a Dios o no necesito de un Dios. Y esto los lleva a que ese egocentrismo los lleve a hacer lo que ellos quieren y le dan largas a sus emociones y hacen y cumplen sus deseos carnales, sin pensar que hay un Dios que todo lo está viendo y que todo lo ha de juzgar. Entonces, el Señor mismo es el que mira a esta iglesia que está allí dentro de esta ciudad con un contexto tan difícil. Empezando entonces, dicen el versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Recordemos lo que significa el ángel de la iglesia. Lo hemos hablado en cada una de las 4 iglesias anteriores que hemos estudiado. Ese ángel es aquella persona que está liderando aquella congregación. Dice el ángel, puede ser traducido como mensajero. Esta persona tenía entonces la responsabilidad de darle el mensaje que estaba recibiendo de parte de Juan, que lo hacía en el nombre del Señor, de entregar el mensaje, así mismo como de enseñar siempre, todos los días y sin falta, la santa palabra del Señor. Y esto es una responsabilidad que, repito, tenemos todas las personas. Primero, que trabajamos para el Señor, que buscamos de una u otra forma enseñar el Evangelio de la salvación por gracia. Pero también aquellas personas que tienen a cargo suyo, más bien, perdón, que tienen hijos, que dependen de ellos, deben de enseñarles la palabra del Señor. Y personas que, por ejemplo, profesores que tienen estudiantes a su cargo, deben enseñarles, tienen bajo su responsabilidad enseñarles la palabra del Señor.
Eso se ha desvirtuado totalmente, incluso se ha sacado eh, de las escuelas la enseñanza bíblica. Ya no se habla de la Biblia, no se habla de Dios en las escuelas. Pero aún nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de tener presente que Dios así lo ha mandado. Entonces, vemos lo que siempre encontramos al principio de cada una de las cartas, el título que el mismo Señor se da de sí mismo, es decir, se nos da a conocer a través de un título de lo que Él es, de quien está hablando. Y si recordamos así rápidamente, cuando le dijo a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, cada vez vemos un título con el cual el Señor se identifica para que lo reconozcamos cada vez más y más y tengamos claro que es el mismo Dios el que nos está hablando. Nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios. Pues a la iglesia de Sardis dice lo mismo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando el Señor dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, hemos hablado de lo que significa el número 7, que se repite tanto en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, que significa plenitud, control completo, gobierno completo, en este caso, pero también es la completitud de la deidad. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso Él es Dios. Ya lo habíamos hablado en una reunión anterior. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también hacemos el énfasis de que Jesucristo es el único Hijo divino de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero porque hemos sido injertados al árbol de la vida, somos hijos por adopción. Pero Jesucristo es porque es de su misma naturaleza, de su misma esencia. Por eso Él es eterno. Si hay un Padre eterno es porque hay un Hijo eterno. Y esto es claro para los quienes comprendemos que Jesucristo y aceptamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, Él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, Él tiene la plenitud del Espíritu Santo, está en Jesucristo. Él tiene el Espíritu Santo completo en su ser, en su vida. Él es el mismo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Pero aquí el énfasis es que Él tiene el Espíritu Santo, que es el que gobierna completamente el resto de los espíritus. Él tiene el espíritu perfecto. Nosotros tenemos espíritu imperfecto. Por eso nosotros somos pecadores. Nuestro espíritu está contaminado. Mas el Espíritu de Dios es santo, 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 sin pecado, sin mancha, sin mácula. Él es totalmente Dios. Él es totalmente divino. Y eso es lo que nos quiere decir el pasaje, que en Él está el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que son uno. Y así se nos presenta a nosotros. Y el que tiene las 7 estrellas. Habíamos hablado que son las 7 estrellas, ¿cierto? Que son estos 7 ángeles, estos 7 líderes, estos 7 enviados. Todo esto se refiere a estos líderes de las congregaciones. Entonces, él dice que él tiene a los 7 líderes, es decir, que él gobierna todas, plenitud, completitud, que él gobierna todas las iglesias. Todas las congregaciones cristianas están bajo el mando completo y único de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza entonces, como dice en todas las cartas, yo conozco tus obras. Y nuevamente, yo conozco tus obras, nos hace pensar que lo que una iglesia es y lo que una iglesia hace nunca están ocultos de los ojos del Señor. Lo que una iglesia habla siempre está hablando a oídos del Señor. Lo que una iglesia está programando siempre está en la presencia del Señor.
La Biblia nos dice que debemos de vivir delante del Señor con temor y temblor. ¿Qué significa? De saber que es nuestro Dios quien nos está viendo, quien nos está escuchando. Y esto debemos de tenerlo presente no solamente dentro de la iglesia o la congregación. El Señor nos está escuchando cuando estamos hablando con algún no creyente en la calle, cuando estamos en alguna dificultad ante un incrédulo o un creyente. ¿Cuál es nuestra emoción? ¿Cuál es nuestra reacción? Debemos de pensar, de orarle al Señor para que nos dé la capacidad de pensar antes y recordar antes que el Señor está con nosotros para no blasfemar su nombre, para no dar mal testimonio de su nombre. Allí debemos de trabajar mucho nosotros como iglesia de Jesucristo, porque Él conoce todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos pensando y todo lo que estamos deseando. Entonces siempre, siempre el Señor sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando la palabra de Dios en la Biblia nos habla de nombre, el nombre tiene que ver con el carácter de la persona. Es decir, no como alguien para identificarlo. Se llama, por ejemplo, José. Entonces, José es este. No. Cuando se dice que conozco tu nombre es porque sabe todo lo que hay en torno de la vida de este José en el ejemplo. Entonces lo que está diciendo es, yo conozco, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Es decir, yo conozco el contexto en el cual vives y dices que tú, ese nombre tuyo que es supuestamente resonante, que resalta, yo conozco ese nombre. Conozco el carácter con el que ustedes viven. Conozco lo que ustedes están haciendo al interior de la iglesia y al interior de la ciudad. Yo conozco ustedes qué están haciendo cuando dejan de congregarse. Y esto es interesante para nosotros pensarlo. Es que si desligamos la palabra de Dios de nuestras vidas, no estamos haciendo realmente nada. Si pensamos que esto sucedió a una iglesia muy mala que hubo por allá en el primer siglo y no tiene que ver con nosotros, estamos en problemas delante del Señor. El Señor conoce cuál es nuestro nombre. Pero repito, no el nombre con el cual fuimos bautizados, no solamente ese nombre, sino ese nombre con ese nombre, ¿qué estamos representando nosotros? A un buen padre de familia, a un buen hijo, a una persona honorable en la sociedad que testifica el nombre de Jesucristo. Cuando digo un buen padre de familia, es un padre cristiano de familia. Cuando digo hijo, es un hijo cristiano. Cuando digo un ciudadano, es un ciudadano cristiano. Él está viendo si nosotros lo estamos representando. Recordemos que en el Apocalipsis dice que nosotros somos las lámparas o los candelebros, como dice, o el candelabro, como dice al principio del libro de Apocalipsis. Es decir, nosotros debemos de reflejar el carácter de Dios, el carácter santo de nuestro Dios debemos reflejarlo nosotros como iglesia. Pero muchas veces nos equivocamos porque reflejamos nuestra naturaleza pecaminosa y no reflejamos a ese Dios que ha tenido de nosotros misericordia. Y allí tenemos que trabajar, repito, mucho, todos los días en oración, si es que queremos honrar a este Señor, al Dios Todopoderoso, al único Dios que nos ha acogido con tanta misericordia. Entonces dice, sé que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, la reputación física de aquella iglesia podía ser un buen nombre. Podía ser alguien que entre la sociedad dijeran que allí en esa iglesia trabajan mucho, hacen muchas obras, se congregan muchas personas. Pensemos en algo. Cuando nos hablan de una iglesia que dice que ellos mismos dicen que están vivos, pero el Señor dice que están muertos, ¿cómo podríamos nosotros describir esa iglesia? ¿Qué podríamos nosotros decir de las posibles cosas que estuvieran pasando en aquella iglesia? Quizás lo más fácil, muchos pensaríamos, es que vamos a encontrar una iglesia totalmente descuadernada, que los miembros de la iglesia, cada uno quiere coger por su lado y quiere apartarse de aquella iglesia, que el pastor o el líder, el que guía aquella iglesia, hasta que renuncia de manera irrevocable, porque esa iglesia está muerta y está acabada. O tal vez al contrario, una iglesia que tiene muchas personas, que sin falta se congregan,
que hacen muchas actividades y tienen un cronograma para todo el año, pero hay algo que está ausente, Dios. Hay algo que está ausente, la palabra de Dios. Hay algo que está ausente, la humillación delante del Señor. Hay un peligro. Si la ciudad era una ciudad rica, es muy factible entonces también que la iglesia tuviera unas finanzas amplias y que los miembros de la iglesia, como todos tenían la facilidad para conseguir dinero, podrían tener una comodidad financiera alta. Y esto los llevaba ¿a qué? A irse apegando más y más a las cosas de este siglo. Y nuevamente lo habíamos hablado en otra reunión. Cuando hay muchas finanzas, cuando estamos bien financieramente, económicamente, cuando las cosas nos están saliendo de maravilla, no significa que Dios esté agradado con nosotros. No significa que nosotros estemos bien delante de los ojos del Señor. No significa que nosotros, con nuestra manera de llevar nuestra fe así tibia, una manera como entre sí, no, es suficiente para agradar al Señor. No, cuidado. Muchas finanzas, como en este caso sucedía en la iglesia, en la ciudad de Sardis, muchas finanzas vienen de parte del enemigo, porque el enemigo aprovecha el dominio que tiene sobre las riquezas de este siglo. ¿Para qué? Para entregárselas a las personas con tal de que le adoren a él. ¿Y cómo le adoraban a él? Pues haciéndole cultos a esta diosa Cibeles, que le presentaban su inmoralidad sexual, permítame la palabra, sus orgías delante de ese altar que tenían. Y esto es lo que le quería el diablo. Cuando hacían esto, estaban adorándolo a él. Tenemos que tener cuidado, porque no por tener abundancia de riquezas es que el Señor esté bien, que estemos más bien, que nosotros estemos bien delante del Señor, que el Señor esté agradado con nuestra manera de vivir. Mire, una persona que está siempre al día a día recibiendo, como dice su santa palabra, la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Es una persona que está pendiente, Señor, dame tu santa bendición, ilumíname hoy en mi trabajo, que pueda ir y volver en bien, porque siente la necesidad de la dependencia con la cual vive delante del Señor. Quien tiene esa abundancia simplemente sale porque sabe que tiene sus riquezas allí dispuestas para tomarlas cuando su deseo lo quiera. Debemos de tener cuidado nuevamente, no por la abundancia de las finanzas, no por la abundancia económica, no por las riquezas, podemos nosotros pensar que estamos bien delante del Señor. En uno u otro caso debemos de presentarnos y orarle al Señor para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, por la presencia del Señor. Así que esta iglesia que estaba muerta delante de los ojos del Señor, ellos pensaban que estaban bien, ellos se declaraban vivos, ellos pensaban que por su prosperidad estaban súper bien delante del Señor, pero resulta que esto no fue así. Estaban muertos espiritualmente. Y una persona muerta espiritualmente es que un no creyente está muerto espiritualmente. Una persona muerta espiritual es que está viviendo en la pecaminosidad y no se da cuenta y cree que por hacer algunas obras está bien delante del Señor. Es una persona espiritualmente muerta. Entonces cada uno de nosotros debemos de buscar en nuestra vida cómo estamos delante del Señor. Si el Señor nos estuviera escribiendo hoy una carta a nosotros, ¿qué nos estaría diciendo? ¿Cómo nos estaría viendo el Señor el día de hoy? Y recordemos, esto no es para tomarlo folclóricamente y pensar, sí, ya escuchamos una prédica más, listo, esperemos hasta dentro de la próxima reunión, 8 días, 5 días, no sé cada cuánto. No, es para que nos traigamos la palabra, la comamos, la podamos disminuir cada uno de nosotros. Y así, al tenerla parte por parte, irla digiriendo. Y de esta manera comprenderla de una manera más. Nosotros estamos llamados a escudriñar, a buscar partecita por partecita en la Biblia, ese mensaje todopoderoso que el Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que digerir la palabra del Señor. Digerirla es comerla y saborearla, entenderla, volver a consultarla. Eso es digerir la palabra del Señor.
Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para comprender cada vez y más lo que Él quiere decirnos. Dice el versículo 2: sé vigilante. Y recordemos lo que significa ser vigilante. Ser vigilante es estar atentos, despiertos, buscando, escudriñando, como un vigilante en la noche, alumbrando de un lugar a otro, que no esté entrando el maligno por alguna parte. Nosotros tenemos que estar vigilantes de nosotros mismos. ¿Cómo es la doctrina que tenemos hoy? ¿Cuál es la doctrina bíblica que nosotros creemos? La confrontamos conforme a la Biblia y verdaderamente sabemos si es o no es. Ser vigilante es mirar si lo que estamos haciendo en el día a día es agradable delante de los ojos del Señor o no lo es. Ser vigilante delante del Señor es entender, comprender que nuestra vida tiene que estar siempre sujetada en obediencia, y no hay otra opción para nosotros los cristianos, en obediencia a la palabra del Señor, en obediencia a nuestro Dios. Por eso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. Lo que dice aquí algo, y es algo que es muy importante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Y saben que es muy interesante esta porción bíblica. Significa que una iglesia que estaba en estas condiciones tan tristes, aún tenía esperanza. Y es muy interesante, muy importante, porque toda persona que hoy escuche el mensaje, crea en Jesucristo, se arrepienta verdaderamente, tiene la oportunidad. A esta iglesia el Señor le está diciendo, ustedes todavía tienen una oportunidad, la toman o la dejan. Y es la oportunidad que Dios nos ha dado a través de su Hijo. O tomamos la fe de Jesucristo o la dejamos. Y todos debemos tomar la fe de Jesucristo para creer en Él fielmente. Y creer en Él es creer en Él y en nadie más. No es una mezcla. No, es creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Esta iglesia tenía una esperanza. Por eso le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, plántate bien en las cosas, en la oportunidad que tienes para que vuelvas al camino del Señor. Porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. Cuando dice que no he hallado las obras perfectas, se está refiriendo a que el Señor no ha encontrado nada agradable, algo de reconocerle a esta iglesia. Pensemos lo que hemos venido estudiando en las otras iglesias. De las 4 iglesias que habíamos visto antes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, encontramos que en 3 de ellas, Éfeso, Pérgamo y Tiatira, el Señor les reconoce algo que vienen haciendo bien, pero tienen algo que deben de mejorar, algo que deben de corregir, algo por lo cual se tienen que arrepentir. La iglesia, la segunda que estudiamos fue Esmirna, y encontramos que Esmirna el Señor no encontró nada para reclamarle, para mandarles a ellos que corrigieran, sino que vio que aunque eran pobres, y muy interesante, eran pobres, ellos eran ricos porque su fe era genuina, era verdadera y estaban sujetados a la voluntad de Dios. Físicamente estaban pobres, muy pobres, ultrajados, maltratados por su misma pobreza, pero ellos eran ricos porque tenían la presencia del Señor. Pero en esta iglesia, el Señor no encuentra nada para reconocerles, y si todas las obras son malas. Algunas cosas en las otras era para corregir, algunas, pero tengo contra ti incluso unas pocas cosas, le dice el Señor a una de las iglesias. Pero a esta no le dice, tengo algo bueno que decir de ti porque no has hecho nada bueno. Y eran muy ricos, tenían abundancia. Repito, cuidado con aquellas iglesias que trabajan la prosperidad. Porque si usted es hijo del rey, usted tiene que vivir como hijo del rey, como príncipe. Y usted si es hijo de Dios, no le puede faltar nada. Y si le falta algo es porque usted está en pecado. Cuidado con esas enseñanzas. El Señor encontró
el que escudriña la mente, el corazón, los deseos de cada persona, que no había nada para resaltar en esta iglesia. Entonces, mientras Esmirna, en Esmirna el Señor no encuentra nada para reprocharles, en esta iglesia, en Sardis, el Señor no encuentra nada para reconocerles. Y muy triste que el Señor nos esté mirando y no encuentre en nosotros que estemos haciendo algo. Y cuidado con autojustificarnos. No, pero yo sí debo de tener algo bueno, yo sí he hecho algo bueno. No, pensémoslo más bien. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que corregir en mi vida? Porque si el Señor nos está hablando hoy es porque quiere que corrijamos muchas cosas de nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir la fe verdadera, la fe que es en Cristo Jesús. El Señor, por su grande misericordia, es que nos sustenta, porque si fuera por nuestras obras, todos estaríamos perdidos. Y esto lo debemos de comprender y vivir en gratitud para nuestro Dios. Entonces encontramos una iglesia a la cual el Señor le dice, sé vigilante. Y dice el versículo 3, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Y qué habían recibido y oído ellos? Porque el Señor les dice, acuérdate, era porque ya ellos habían recibido la palabra del Señor. A ellos se les había enseñado la palabra del Señor. No sabemos, la Biblia no nos dice cómo llegó el Evangelio a la ciudad, a esta ciudad de Sardis. No sabemos cómo llegó el Evangelio allí, pero llegó y fue formada una iglesia y a los miembros de esa iglesia en principio se les habló de la salvación por gracia, se les habló de lo que significaba el nuevo nacimiento, el renacer en Cristo Jesús. Y él está diciendo, acuérdense de lo que han oído y guárdenlo, es decir, retómenlo y aplíquenlo en sus vidas. Guardar la palabra de Dios es obedecerla. Guardarla no es cogerla, memorizarla y basta, no. Cuando la palabra de Dios nos habla de guardarlo es comprender la palabra y obedecerla. Entonces le están diciendo, recuerden, acuérdense muy bien cuando recibieron el mensaje, qué fue lo que les enseñaron. Y guárdenlo, es decir, pónganlo por práctica, pónganlo en práctica en el día a día. Eso es arrepentirse, dejar de hacer lo malo, darle una vuelta de 180 grados a su vida y seguir por el camino de rectitud que el Señor ha trazado. Cuando hablamos de arrepentimiento es en lo que debemos de pensar, dejar de hacer aquello y hacer totalmente lo opuesto. Si estoy haciendo lo malo, me voy a hacer lo bueno conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pues si no velas, dice la palabra del Señor, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Y uno piensa, vendré como ladrón sobre ti y no sabrás a qué horas vendré. Y aquí hay que aclarar que cuando esto se habla de que el Señor viene como ladrón a medianoche, como ladrón en la noche, es una advertencia para los no creyentes, porque los creyentes espiritualmente vamos a estar despiertos, espiritualmente vamos a estar vigilantes, pero el no creyente o aquel que está adormecido en su fe cree que es suficiente porque alguna vez escuchó el Evangelio y se animó mucho, lo guardó por algunos días, pero luego se olvidó de él. Para eso es este mensaje de tengan cuidado. Y esto lo habla, ¿por qué decimos que cuando habla del ladrón, cuando habla de que viene como ladrón en la noche, no es para los creyentes? Miremoslo en 1 Tesalonicenses, versículos 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, perdón, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día?
el día del Señor. Nosotros no estamos en tinieblas, por eso no nos va a sorprender la venida del Señor, sino que nosotros por estar vigilantes lo vamos a estar esperando. Dice el versículo 5 de este mismo capítulo, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Es decir, la luz de Jesucristo ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es esa lámpara que ilumina nuestro sendero. Salmos 119, versículo 105, allí lo encontramos. No somos de la noche ni de las tinieblas. No, por eso para nosotros es lo que tenemos, guardémoslo, estemos vigilantes, estemos atentos a la palabra de Dios, a los tiempos, porque el Señor nos está guiando en estos tiempos difíciles. Aquellos que están dormidos, a ellos les está diciendo, cuidado, sean vigilantes, arrepiéntanse, porque no saben el día ni la hora, y el Señor vendrá como ladrón, es decir, cuando menos lo esperan, y ya no habrá tiempo de arrepentirse. Y si lo queremos tomar mucho más sencillo, no sabemos nosotros en qué día el Señor dé por terminado nuestra vida en este siglo. Y ese será el momento máximo, el tiempo máximo hasta el que el Señor nos esperó para arrepentirnos. Después de la muerte ya no hay tiempo de arrepentimiento. Después de que el Señor venga ya no hay tiempo de arrepentimiento. Es arrepentirnos antes de que nuestro Señor y Dios venga a cada uno de nosotros. Y sobre eso debemos de trabajar mucho, sobre eso debemos vivir nosotros mucho, buscando siempre la presencia de nuestro Señor. El Señor una y otra vez nos invita a estar vigilantes. Y cuando una palabra, cuando una enseñanza se repite en la Biblia es porque debemos de prestarle mucha más atención. Porque a toda la palabra debemos de prestar atención, pero ese énfasis, cuando el Señor decía, de cierto os digo, es decir, estén más atentos, mucho más atentos de lo que vienen estando, mucho más porque hay algo más importante todavía que deben de comprender, de prestarle atención. Así que nosotros siempre debemos de estar pendientes a la enseñanza del Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Recordemos algo. Cuando el Señor le hablaba a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Teatira, el Señor les hacía énfasis de que habían unas pocas personas allí que no se querían sujetar a la voluntad de Dios. Unas pocas personas que estaban buscando meter herejías a la iglesia. Es decir, eran más los que estaban haciendo la voluntad de Dios y unos pocos negándose a la voluntad de Dios. Pues aquí es al contrario. Aquí hay unas poquitas personas que aún guardan la fe de Jesucristo. En medio de una iglesia de muchas personas, un poquitico que se puede encontrar en los, como dice folclóricamente, en los dedos de la mano. Y aquí nos pone a pensar la palabra de Dios, porque a veces nosotros juzgamos y decimos, en esa familia todos han sido descarriados, en esa ciudad todos han sido como Sodoma y Gomorra. No, el Señor en cada parte puede tener personas separadas para Él. Y aún el Señor hoy tiene personas separadas para Él que no conocen el Evangelio. ¿Cómo así? Sí, es necesario que nosotros vamos a anunciarles el Evangelio para que ellos comprendan que son salvos y que deben de apartarse para el Señor. Esa es la responsabilidad de los discípulos, hacer discípulos a otras personas. Un día nosotros estábamos descarriados totalmente, pero un día también llegó la palabra del Señor y para Él fuimos separados por gracia. Allí habían muy poquitas personas que no habían manchado sus vestiduras, es decir, no se habían contaminado del pecado tan grande de aquella ciudad. Cuando el Señor dice que esto no se habían manchado las vestiduras porque los otros miembros de la iglesia sí estaban manchados del pecado que estaba afectando a aquella ciudad por su riqueza, por sus riquezas y porque le daban ese desenfreno a sus emociones.
Y como hay un problema, como tantos los hacen, entonces se va volviendo como norma que sí se puede hacer, como algo que sí se puede aceptar, pero resulta que no. Nosotros debemos de ser contados de entre ese poquito que el Señor quiere ver, que no nos manchamos, que no nos dejamos contaminar, que no nos dejamos contagiar del pecado, así el resto lo esté haciendo, nosotros no, por convicción a la santa palabra del Señor. Y el Señor dice que esas personas, si lo logramos, somos personas dignas delante de Él. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor es el que nos provee esas vestiduras blancas. Y Él dice que somos dignos de estar delante de Él. Es decir, porque Él, que nos limpió con su sangre, ha visto que nosotros tenemos ese deseo y ese esfuerzo permanente de buscar estar apartados del pecado lo más y lo más que nos sea posible. Esa lucha es permanente. No está diciendo que no pequemos, sí, pero no practicamos el pecado. Es decir, no es lo normal en nosotros estar cometiendo ese pecado. No es lo normal en un creyente decir mentiras. Y si un momento lo dijo, pues inmediatamente el Espíritu Santo lo redarguye y se arrepiente. No es normal en un creyente robar. No puede robar. Si lo está haciendo, si lo está maquinando, está practicando el pecado. Esta persona no es un creyente, aunque sus labios digan que es un cristiano. Y esa es la gran diferencia y lo hemos hablado también. Versículo 5. Pero y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Vencer a quién? A nosotros mismos. Vencer la tentación. Vencernos a nosotros mismos para dejar esa arrogancia, esa altivez, esa prepotencia. Dejar quitar de nosotros todo aquello que tenía aquella ciudad. Recuerda cuando hablamos de lo que la ciudad tenía, que se creían superiores a los demás y ellos menospreciaban o despreciaban a la gente. No eran tolerantes con las demás personas. No tenían lo más mínima comprensión de que alguna persona se pueda equivocar y que merecía que se le perdonara. Ellos no tenían absolutamente ningún interés en ayudar a las otras personas. Pero quienes tenemos esas vestiduras blancas, procuramos que eso sea evidente, haciendo esas obras que el Señor ha preparado de antemano, porque cuando fuimos salvados, el Señor nos encomendó unas obras para que las hiciéramos, no para salvación, sino por la salvación, porque Él ya nos salvó. Por causa, como resultado de la salvación, hacemos obras buenas. Y eso es lo que hace que el vestido sea blanco, apartados del pecado, luchando contra las tentaciones, contra nuestras emociones. Y de esta manera el mismo Señor dice que no nos borrará del libro de la vida. Y entonces aquí de esto hay una teología, se conoce como la teología calvinista, y es que algunos dicen que la salvación se pierde y otros decimos que la salvación no se pierde. ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros creemos que la salvación depende de Cristo Jesús y no de lo que nosotros hagamos. Si dependiera de nosotros, si se perdiera, significaba que dependía de nosotros, o sea que sí era por obras, pero la salvación es por gracia, es un regalo. Lo que está diciendo la palabra del Señor, y quiero tomar esto de un comentarista bíblico referente a este pasaje, y es que dice, mire, cuando Cristo Jesús murió en la cruenta cruz, dice que derramó su sangre por todo el mundo, ¿cierto? Por todas las personas. Es decir, todos a partir de ese momento quedamos inscritos en el libro de la vida. Pero ¿qué pasa? ¿En qué consiste la fe y la vida eterna? En que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él pagó por nuestros pecados. Quienes no crean no están aceptando la salvación, están renunciando, están rechazando el Evangelio. Y por causa de esto, su nombre es borrado del libro de la vida.
Nosotros que permanecemos en la fe de Jesucristo, que creemos que es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas y que queremos esforzarnos en vivir conforme al nuevo nacimiento, a esa nueva persona que Cristo Jesús ha creado en nosotros, entonces nosotros no seremos borrados del libro de la vida. Nuestras vestiduras permanecerán blancas. Aquellas personas que se nieguen al Evangelio, aquellas personas que no quieran saber nada del Evangelio, aquellos que se burlan del Evangelio, aquellos que le dan mezclas al Evangelio con otras enseñanzas, doctrinas y religiones que nada tienen que ver con la Biblia, esas personas están rechazando la verdad, serán borrados del libro de la vida. No se están arrepintiendo y están tomando por nada la sangre de Jesús. Y eso tiene consecuencias eternas, que es un castigo eterno. Entonces, para que lo comprendamos, nosotros estamos inscritos en el libro de la vida por gracia, porque el Señor nos escribió allí sin mérito. Y nos está diciendo el Señor a nosotros que permanezcamos, que va a identificar a la persona que es verdaderamente un creyente, que vive en Cristo Jesús todos los días. Todos los días vivimos en Cristo Jesús. Pecamos, claro, tristemente, pero nos arrepentimos. Pero no practicamos el pecado, repito, sino que vivimos en obediencia para el Señor. Entonces, de esta manera, algo que nos identifica, repito, a nosotros es lo que hacemos en el día a día, que el Señor conoce y escudriña cada día. Recordemos, no podemos perder el contexto. Yo conozco tus obras, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, las intenciones, todo lo conoce nuestro Señor. De Dios nadie puede burlarse, pero Él por gracia, un regalo divino nos ha inscrito en el libro de la vida. Y dice que confesaré su nombre, es decir, el nombre de cada uno de nosotros delante del Padre y delante de sus ángeles. Es decir, el Señor mismo, Cristo Jesús, el Santo de Dios, nos presentará delante del Padre diciendo, este es uno de mis redimidos. Este es, y sea su nombre. Este es Pablo, este es Jorge, este es José, esta es Sandra. Cual sea su nombre, póngase allí. Y el Señor Jesucristo, si usted es un verdadero, una verdadera creyente, Él le va a decir, este es mi hijo por quien pagué en la cruenta cruz del Calvario. Este es uno de los redimidos que hoy entran conmigo al reino de los cielos, que yo los traje delante de ti para que vivan en el reino de los cielos. Es una promesa divina lo que el Señor nos regala. Y termina diciendo como en todas las cartas, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿El mensaje es para quién? Para todos. Para todas las iglesias, claro. Para todas las congregaciones, claro. Para todas las familias, sí. Para todas las personas, claro que sí. Para usted y para mí, para ustedes y para nosotros son estos mensajes. Y el de hoy es para cada uno de nosotros. No tratemos de borrarnos de la lista de que nosotros no pertenecemos a los que tienen las características de esta iglesia. No hagamos eso. Más bien escudriñémonos a nosotros mismos, seamos vigilantes y permanezcamos fieles para el Señor. Corrijamos lo que tengamos que corregir y si pensamos siempre que tenemos algo que corregir, tenemos mucho de ganado, porque sabemos que dependemos del Señor y todos los días podremos clamar. Así que para terminar, para que vamos concluyendo, este hermoso mensaje que el Señor nos regala a través de lo escrito a la iglesia de Sardis. Recordemos que el Señor conoce todas nuestras obras y Él tiene el control de nuestras vidas, el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas, dice esto. Es decir, Él gobierna todo. Y digámosle al Señor que el que tiene la plenitud, la santidad perfecta, como parte de su esencia, nos santifique a nosotros a través de la sangre de Jesús, aumentando nuestra fe y dándonos fortaleza para vivir en obediencia a Él. Que nos ayude, como esas pocas personas que se habían resistido a contaminarse con el pecado de aquella ciudad, que nos ayude a nosotros para no contaminarnos con los pecados de esta sociedad,
que son populares, que son normales, que ya son aceptadas por una gran mayoría, pero que nosotros seamos, aunque seamos muy poquitos, Dios sabe cuántos, que nosotros queremos ser parte de ese grupito. Es un remanente que Dios quiere separar para Él y nosotros queremos aceptar ese llamado a ser parte de ese pequeño remanente. Que vivamos siempre para el Señor, reconociendo que nuestras obras tienen que testificar que pertenecemos al reino de Dios. Mantener nuestras vestiduras blancas en todo momento, sin dejarnos ensuciar por una sociedad que ha avalado como bueno lo que es malo. Y escuchemos a través de esta carta lo que es una fuerte reprensión divina. Amén y amén.